Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Erika, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Me da mucho placer que tengamos como invitada a mi querida amiga Roxana Sarmiento, una madre dominicana colombiana que conocí hace varios años gracias al grupo We All Grow Latina, el cual siempre me ha apoyado muchísimo desde que me convertí en autora y en emprendedora. Roxana, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, hablemos un poco sobre tu trayectoria multilingüe y multicultural. Creo que tienes una experiencia muy linda que contar y que puede beneficiar a muchos de los que nos escuchan. Creciste en la República Dominicana, eres mitad colombiana y mitad dominicana, pero también creciste en Florida. Cuéntanos de esas tres culturas, eso, el mundo multilingüe, todo eso para que todos sepamos tu trayectoria. Claro, claro. Bueno, como buena latina, somos una mezcla de todo y mi familia no es una excepción del cuento. Somos, en alguna manera, somos como todos, somos inmigrantes siempre, pero por los primeros 3 años de mi vida yo viví en República Dominicana, nací en República Dominicana y mi papá era un inmigrante americano, porque él era ciudadano americano. Mi papá ya falleció, pero eso lo digo en pasado, pero él era ciudadano americano, pero era colombiano. Él, como niño se convirtió en ciudadano americano, pero étnicamente, sí, en español, era colombiano. Entonces teníamos su hermana y familia colombiana, como una colonia pequeña de colombianos de parte de mi papá, y mi mamá y su familia son dominicanos y nosotros éramos dominicanos. Y bueno, vivimos allá por mis primeros, yo creo que a los 12 años fue que mis padres nos sentaron un día y nos dijeron, bueno, niños, ustedes también son americanos. Y nosotros dijimos, ¿cómo así que somos americanos? Nunca habíamos, no, ni siquiera habíamos viajado, salido de Santo Domingo, nada. Ese era mi mundo. Y bueno, sí, por su papá son americanos también. Imagínate, lo de Colombia era una cosa. Y además, eso de americano. Claro, ya éramos bilingües porque teníamos, en ese entonces, en los 80, teníamos cable nacional y veíamos televisión de Estados Unidos y cosas. Entonces, mis padres siempre se esforzaron que fuéramos bilingües y además nos amputaron en la escuela británica en Santo Domingo y yo tomaba todas mis clases en español bajo el currículum dominicano y después todas mis clases en inglés. Entonces yo tomaba matemáticas, digamos, en la mañana y math en la tarde. Oh, wow. Porque uno hace la división diferente, obviamente los libros son diferentes, ¿sabes? Los libros que hacían en República Dominicana o que eran, bueno, de España, donde sea, y los libros como te enseñaban en inglés. Y eso me enseñó mucho de que la lengua, el lenguaje, la cultura, todo, hasta los números cambian un poco dependiendo de la lengua. Pero bueno, y a los 13 años nos mudamos por diferentes razones, como buenos latinos, las diferentes razones. Mi familia decidió dejarlo todo y nos mudamos a Florida, a Miami, que en realidad no era tan diferente de Santo Domingo. En muchas maneras lo era diferente, en otras no. Y seguimos siendo súper normales, como cualquier latino, como cualquier americano, ¿verdad? Todo el mundo es de aquí, de allá, de ninguna parte. Y bueno, no me sentí en realidad, en realidad como inmigrante o extranjera o persona bilingüe, aunque era bilingüe, hasta que me fui para graduate school, Oh. para business school. Um, Unos años después. Pero bueno, actually, exactamente 10 años después fue que me fui a Virginia y entonces comenzó la trayectoria. Qué interesante, ¿no? Porque contando un poco de dónde venís, Uh-huh. eh, también uno va entendiendo hacia dónde fuiste después, porque ahora estás viviendo en Boston, Ahora con tu familia, con 3 niños, casada también con un extranjero. Contanos cómo sigue esta trayectoria multicultural, digamos, con tu propio hogar, ¿no es cierto? claro, claro. Bueno, la trayectoria continuó porque
mi primer trabajo fue en una compañía francesa, de una multinacional de cosméticos francesa, y bueno, la lengua, el lenguaje sigue en la importancia, porque en esa compañía tan pronto te veían que tenías un poco de promesas. Ok, muy bien. Primero me contrataron porque yo era bilingüe, full bilingüe. Yo sabía hablar inglés perfectamente y español, gracias a la escuela en que yo iba en República Dominicana, que era excelente. Y bueno, cuando hice high school en Miami, que Miami es Miami, y estudié en la Universidad de Miami, y bueno, yo tenía, como cualquier estudiante, tuve diferentes majors y exploré diferentes cosas, pero terminé con un double major en psicología e inglés, English literature, porque me encanta escribir y me sentía como escritora y la psicología y todo funcionaba. Pero tomé, el francés era mi foreign language, irónicamente, y eso fue antes de trabajar en la compañía, eso era en la universidad. Y bueno, me cansé y dije, voy a tomar español, ¿por qué no? ¿Verdad? Solo tenía ya 5 o 6 años de que he venido de República Dominicana. Y yo dije, bueno, español va a ser una clase fácil. Y fue fácil. No español learning Spanish, sino español, una clase de literatura en español. Claro. Pero me di cuenta que obviamente yo estaba escribiendo al nivel de alguien de 8º, 9º grado, que fue cuando me fui de República Dominicana. Lógico, obvio. Sí, claro. Y a mí siempre me ha interesado la escritura y leer. Esa es mi pasión en todo. Aunque soy un business person, la lectura es mi pasión. Entonces me sentí como que esto es ridículo. ¿Cómo puede ser que me voy a quedar así estancada al 8º grado? Y añadí un major en literatura en español. Y Qué bueno, bien. fue difícil, bla, y más o menos como que alcancé al nivel. Pero bueno, terminó y tomé un semestre en la Universidad de Granada, mi último semestre estudiando traducción y interpretación un poco, pero más era para viajar, aprovechándome, ¿verdad? Porque como era bilingüe, es más o menos fácil y bueno, uno también puede aprovechar. Pero bueno, conseguí mi trabajo en la compañía francesa y por ser bilingüe, conste, y después me dijeron, bueno, es que si vas a seguir en esa compañía, tienes que hablar francés. Y yo no sabía francés, yo había tomado clases de francés. No, fue a la biblioteca, yo no sabía nada. Y, y entonces dijeron, tenemos que ponerte en clases de francés y me pagaron lo aceptas, y yo no soy boba, y dije, obvio. Obvio. Claro, Obvio, claro. entonces tenía una profesora particular que en vez de ir a almorzar, porque típica clase francesa, hablábamos francés, ¿verdad? Y no comíamos y hablábamos y eso. Y bueno, aprendí un poquito de francés y en verdad todas las oportunidades que he tenido han sido no solamente por hablar diferentes idiomas, incluyendo los 2 que son de mi familia, pero también tener una actitud abierta, de pensar, bueno, aprender algo nuevo, ¿verdad? Y seguí, bueno, y trabajé en esa compañía y, fast forward al futuro, y conocí a mi esposo, y mi esposo es de Austria, pero vivió su niñez en México, porque sus padres el papá era era embajador de Austria a México y a Venezuela. Entonces, mi esposo primero siempre me molesta porque me dice que todas las reinas son de Venezuela. Porque él se cree que es venezolano y se cree que es mexicano. Y yo le digo, bueno, pero te casaste con una dominicana y colombiana, que las dos tampoco digamos que es nada de eso. Pero la mujer colombiana es preciosa también. También, ¿no? también hay varias reinas. ¿Verdad? Tenemos reinos de todos lados, pero sí, el caso es que él es austríaco y mi suegro hablaba 10 lenguas y mi esposo habla 5. Fluyentes. Fluyente, y además ni se cuenta de las que habla como para poder hablar con los taxistas, o, ¿sabes? Para manejarse en la calle. Se maneja con cualquiera. Y en realidad lo que él le ha dicho a mis hijos y lo que yo le digo también a mis hijos es que lo más importante de hablar más de una lengua es que puedes hacerte amigo de cualquiera, ¿verdad? Es una invitación. No tienes que ser perfecto, pero al menos es una invitación. Y
obvio, mi esposo, mi esposo es excelente, pero él es de Austria y yo no soy de Austria, pero tenemos esa conexión por el español, tenemos la conexión porque él ha vivido en Latinoamérica y yo he vivido en Europa. Y en realidad somos una familia y tenemos una experiencia muy como que no somos en ninguna parte, ¿verdad? Y en ese mundo nacieron mis 3 hijos, mis bellos 3 hijos, que nosotros tratamos de ponerles nombres que funcionen en diferentes lenguas, ¿verdad? Porque siempre dijimos, bueno, no sabemos qué les va a gustar, ¿verdad? Porque yo recuerdo muy claramente diciendo, no, yo soy latina, bueno, no latina, cuando uno está en Latinoamérica uno dice latino, pero yo soy dominicana o soy colombiana. Me metía como me aferraba a diferentes partes de mi familia y tan pronto nos mudamos a Estados Unidos, vemos, no, somos americanos, como que uno se aferra como niño buscando dónde es, ¿verdad? Y nosotros y a mi esposo le pasó algo parecido. Dijimos, bueno, a nuestros pobres hijos futuros, no podemos decir, bueno, no le podemos poner el nombre Carlos, y que es en español, pero que no funciona en alemán, porque quién sabe, y las familias. Entonces buscamos nombres bien internacionales, pero no sé cuántos hijos tienen ustedes, pero usted sabe que cuando comienza a tener hijos, usa su nombre y después ha rechazado muchos. Después te llega el segundo hijo, ya has rechazado nombres, y para el tercero, si es del mismo género, del mismo sexo, uno como que ya se le acaban los nombres. Entonces, tal cual. Tengo a Sebastián, que funciona súper bien en alemán y en español, en inglés. Sebastián es el mismo nombre. Benjamín, que es un poco no muy común en español, pero funciona, Benjamín. Y ya para el tercero es Matías, que es un nombre que funciona en todo, pero tuvimos que escoger cómo escribirlo. Y dijimos, Sí, con bueno, H, sí, no. Sí. Con H, con tantos claro. T, qué sé yo qué. Y bueno, ese pobre niño, yo escogí el alemán porque yo pensé, bueno, también vivimos en Estados Unidos y él va a pasar por una etapa en que va a ser un americanito, ¿verdad? Yo sé, porque van a querer ser como todo el mundo. Nosotros vivimos en Boston, donde no hay muchos latinos, y austríacos, forget it. Pero pusimos Matt con 2 T's y en eso están. Mis hijos que debieron de heredar un mundo muy multilingüe. Multicultural, increíble. Esperamos. Sí. Me encanta, eso me encanta y lo de los nombres, bueno, nosotros tuvimos una niña y un niño y siempre habíamos acordado que si teníamos un varón, el varón iba a tener el nombre griego. Sí. Y nos gustaba el nombre de Nicolás, pero con K, como lo hacen allá. Y un día estaba yo así casi por dar a luz y estábamos viendo una película donde el personaje se llamaba Nikos. Sí. Y él y yo nos miramos y dice, Nikos, ese es el nombre que... Y entonces él está bautizado Nicolás y todo, pero es de Nikos y él profesionalmente usa el nombre de Nikos. Nico, Bueno, qué pues lindo. cuando llegó la niña, yo quería que tuviera nombre español, Sí. por lo de Puerto Rico y todo eso. Bueno, pues el único nombre que a mí me encantaba era Paloma. Ay, sí. Y no podía convencer a mi marido, decía eso mismo. Va a vivir en Estados Unidos, nadie va a saber lo que es Paloma, la van a, she's going to be teased, la van a molestar o qué sé yo, y yo no lo pude convencer. Así es que el único nombre que los dos nos gustaba era Francesca. Sí. Y yo dije, bueno, pues vamos a poner Francesca con la K y ahí. Pero ya te digo que toda su vida, pobrecita, a ella le encanta su nombre, ¿ah? Se bautizó Francesca María Paloma porque yo me... Se lo me sí, pero toda la vida tiene que... hay mucha gente que no escribe bien su nombre, entonces tiene que corregir a todo el mundo por la dichosa K que yo quise ponerle a la pobre, pero nada. Y te cuento que cuando hablas de tu pasado, me acuerdo mucho del mío también. Yo también terminé en Europa por mis primeros 2 años de universidad y ahí fue donde como que después de ya venir de Puerto Rico, donde era completamente bilingüe porque fui a una escuela donde las monjas eran todas americanas, así que nosotros teníamos que hablar inglés, todas nuestras clases eran mitad inglés y mitad español y ahí a los 17 años toda esta gente
estos chiquitos que hablaban 5 y 6 idiomas así, pero